Bienvenidos al podcast de Guerra en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Guerra en Madrid, el único podcast que habla exclusivamente de la Guerra Civil Española. A diferencia de otros podcasts, nosotros sí que hablamos de nuestro conflicto y tratamos de hacerlo, además, sin complejos, de una manera clara, sin sesgos políticos y centrándonos principalmente en un intenso trabajo de documentación. Otros espacios evitan hablar de la guerra civil para no polemizar, para no herir sensibilidades. Nosotros lo respetamos, pero ya está bien de buenismos. No hay nada malo en estudiar nuestra historia. Es un conflicto el más importante que ha tenido España en los últimos 100 años. Es decir, hay que darle importancia y hay que ver las cosas con cierta perspectiva histórica. Yo soy Alberto Laguna y también os saludo desde nuestra página web www.guerraenmadrid.net, la web donde llevamos más de 10 años subiendo nuestras investigaciones de la guerra civil. En este nuevo programa vamos a hablar del primer servicio de inteligencia que tuvo la República durante la guerra. Un servicio que nació de manera improvisada en el otoño de 1936 y que desapareció 6 meses después por una serie de vicisitudes que vamos a relatar durante los próximos minutos. Por cierto, que el bando republicano fundaría hasta 4 servicios secretos durante toda la guerra civil, por no hablar de las unidades de investigación que tenía la policía o que tenían las milicias de vigilancia de retaguardia, cuyo cometido era atrapar a enemigos del pueblo. Pero no anticipamos acontecimientos porque el podcast de hoy tiene mucha tela que cortar. Bueno, como estamos contando, el primer servicio de información que se constituyó en territorio republicano dependía directamente del Ministerio de la Guerra. Vamos, lo que hoy conocemos como el Ministerio de Defensa. Su denominación eran los Servicios Especiales y su sede estaba ubicada inicialmente en las instalaciones del actual Palacio de Buenavista, la sede actual del cuartel general del Ejército, que está situada entre la calle Alcalá y la calle de Barquillo, en Madrid. Más tarde, estos servicios especiales a los que nos referimos se trasladarían a los pisos superiores del Ministerio de Hacienda. Pero vamos, que todo nace desde la sede del Ministerio de la Guerra. Lo más relevante de todo, de este primer servicio de información republicano, fue su clara influencia anarquista. Sus jefes y sus dirigentes más destacados eran miembros de la CNT y de la FAI, algo que por lo menos a mí me llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta el carácter antimilitar de los anarquistas del momento, ¿no? Pero la guerra civil tenía estas cosas, como nos ha demostrado durante todos estos años. Como dato anecdótico, paralelamente a los servicios especiales, el Ministerio de la Guerra también contaba con una sección de información militar, pero que estaba coordinada de manera exclusiva por militares de Estado Mayor, como puede ser el capitán Antonio Garijo o Estrada Manchón, oficiales profesionales que tenían carácter conservador, que simpatizaban con los alzados, pero que por una serie de circunstancias la guerra les había sorprendido en territorio republicano. Pero como antes decíamos, estos servicios especiales, este primer servicio secreto de la República, nació a primeros de noviembre de 1936 y se puso en marcha este servicio casi de manera exclusiva para operar en Madrid y Toledo. Al mismo tiempo podemos decir que este servicio de información se creó en una época oscura, en una época controvertida para el Frente Popular. Por un lado, el gobierno de la República había huido a Valencia, ya que sus dirigentes daban por hecho que Madrid caería en poder de Franco, y por otro lado, su puesta de largo coincidió con las sacas de presos y asesinatos masivos que se produjeron en Paracuello. Pero nosotros no tenemos constancia de que los servicios especiales estuvieran directamente relacionados con las matanzas de Paracuellos del Jarama y Torrejón. Estuvieron relacionados con otros asuntos turbios, pero en concreto no con Paracuellos. Como cualquier servicio secreto que se precie, el objetivo de los servicios especiales del Ministerio de la Guerra era recabar información para el gobierno de la República.
y al mismo tiempo capturar a los espías enemigos que actuaban clandestinamente en Madrid. Formaban parte de él una treintena de personas, casi la mitad de ellas eran civiles y las otras eran militares o miembros de la Guardia Nacional Republicana. La mayoría simpatizaba con las ideas anarquistas, aunque también hemos encontrado dentro de estos servicios especiales que había algún comunista y también algún socialista. Los servicios especiales tenían dos secciones, una de espionaje puro y duro y otra de contraespionaje. No creemos que la primera funcionara de manera brillante porque su trabajo consistía básicamente en localizar posibles desertores entre los militares republicanos. Sin embargo, la sección de contraespionaje sí que podemos confirmar que realizó un elevado número de operaciones en Madrid para detectar agentes enemigos. No nos vamos a engañar, sus procedimientos fueron duros, muy duros, fueron poco ortodoxos, pero a efectos objetivos fueron brillantes para la República. No os queremos abrumar con muchos nombres, así que vamos a ir cortito y al pie. El primer director de los Servicios Especiales de la República, como decimos, fue un anarquista gallego, cuyo nombre era Manuel Salgado Moreira. Aunque puede sonar un poco pretencioso, su rostro, por lo menos a mí, me recuerda al típico espía de las películas de la Guerra Fría. Era bajo de estatura, tenía gafas de pasta y su aire era de intelectual. Antes de la Guerra Civil había trabajado en Madrid como agente de seguros, aunque ya formaba parte de la CNT como militante de peso. De hecho, en los años 30 había sido detenido en más de una ocasión por sus acciones revolucionarias. Lo cierto es que el Comité de Defensa de la CNT eligió a Manuel Salgado Moreira para hacerse cargo de los servicios especiales debido a su astucia y a su inteligencia. Así que quedaros con este nombre, Manuel Salgado Moreira, porque fue el primer director de un servicio secreto de la República en la Guerra Civil. Vamos a empezar a hablar de las primeras acciones que protagonizaron los miembros de los servicios especiales. Salgado Moreira y su círculo de colaboradores no empezaron a actuar de una manera eficaz hasta que el gobierno de la República se marchó de Madrid en noviembre de 1936. Como antes os decía, el gobierno republicano daba por hecho que en esas fechas, en el otoño del 36, Madrid caería en poder de los sublevados y por eso se marcharon absolutamente todos los dirigentes de gobierno republicano. Se quedó en Madrid, como bien sabéis, la Junta de Defensa presidida por el general Miaja. Podemos decir que Miaja y esta Junta de Defensa de Madrid le dio mucha libertad, pero mucha libertad de actuación a los servicios especiales. Una de las primeras y controvertidas acciones que este servicio llevó a cabo se produjo en diciembre de 1936. Uno de los colaboradores de estos servicios especiales, cuyo nombre era César Ordax Avecilla, inició una investigación para intentar desenmascarar a un ciudadano belga que trabajaba como encargado de negocios en la Embajada de Bélgica en Madrid. Su nombre era Jacques Borsgrave y tenían sospechas de que podía ser un espía enemigo. Decimos que era belga, pero llevaba media vida en Madrid. No tenía la nacionalidad española, pero llevaba prácticamente toda su vida en Madrid porque su padre sí que había sido diplomático de carrera, destinado en Madrid por parte de Bélgica, y Jacques Borsgrave, pues digamos que llevaba 20 años en España, o sea que hablaba español y castellano casi mejor que cualquiera de nosotros. Bueno, pues Borsgrave visitaba con frecuencia los frentes próximos a Madrid, aprovechando la inmunidad que le daba su pasaporte belga, y se entrevistaba en esos frentes próximos a la capital con algunos militares republicanos. De hecho, anotaba en un cuadernillo el resultado de esas conversaciones. No iba solo a estas charlas. Muchas veces le acompañaba otro ciudadano belga y a veces también le acompañaba el chofer de la embajada, que curiosamente, antes de la Guerra Civil, había sido falangista. Bueno, pues los servicios especiales montaron un dispositivo de vigilancia sobre Borsgrave y confirmaron sus augurios. Efectivamente, viajaba con mucha frecuencia con su coche diplomático hasta los frentes próximos a Madrid para entrevistarse con oficiales republicanos. Y es que los oficiales de los servicios especiales se percataron de que tenía un interés especial este Borsgrave en los miembros de las brigadas internacionales que llegaban a España.
especialmente aquellos que llegaban desde Bélgica, desde Francia o desde los Países Bajos. El 20 de diciembre de 1936, los servicios especiales detuvieron a Borsgrave, que por cierto era varón, en plena calle de Madrid, después de que su coche fuera interceptado por 2 vehículos republicanos cerca de la Embajada de Bélgica. Sabemos que fue detenido entre las 12 y las 2 de la tarde de ese día porque su mujer denunció que había salido de casa al mediodía y que no había vuelto a comer como ella esperaba a las 14:00. El caso es que Borsgrave fue trasladado hasta un piso clandestino de los servicios especiales que estaba ubicado en la calle Fernández de la Hoz de Madrid. Allí fue sometido a algunas preguntas, pero más tarde le llevarían hasta otro local que estaba ubicado en el número 111 de la calle Serrano. Tenemos constancia que de allí, del local de Serrano, fue interrogado y fue sacado a la fuerza esa misma tarde, la tarde del 20 de diciembre del 36, para ser asesinado sin juicio alguno. El cadáver de este ciudadano belga fue encontrado 3 días después de su desaparición en el kilómetro 8 de la carretera de Chamartín a Alcobendas. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Fuencarral, pero antes le habían despojado de su reloj, le habían quitado sus gemelos y también le habían robado su abrigo de cuero automovilista. Había recibido 3 heridas de arma de fuego, una en la ingle izquierda, otra de calibre más pequeño en el omóplato izquierdo y otro disparo con una bala del calibre 9 detrás de la oreja. Posiblemente fue este último el que terminó arrebatándole la vida. Seguro que os estáis preguntando, ¿quién le asesinó? Bueno, pues nosotros podemos decir que casi con toda seguridad que los asesinos fueron miembros de la CNT a petición de los servicios especiales. Así por lo menos se desprende de las declaraciones que hicieron algunos miembros de las brigadas internacionales cuando fueron interrogados por miembros del gobierno de Bélgica. En esta misma línea, sobre la acusación a la CNT y a los servicios especiales, también se manifestaron algunos efectivos de este servicio de inteligencia una vez terminada la guerra ante las autoridades franquistas. El caso es que tras el asesinato de su ciudadano, el gobierno de Bélgica puso el grito en el cielo y exigió a la República Española que investigara el crimen. Además, también solicitaron los dirigentes belgas una importante indemnización económica. Curiosamente, el general Miaja ordenó a los servicios especiales que investigaran su asesinato sin saber que habían sido miembros de estos servicios especiales los que habían efectuado la detención y el posterior asesinato del barón Borsgrave. Salgado Moreira en todo momento desmintió haber tenido nada que ver con el crimen, aunque estamos convencidos de que sabía más de la cuenta. De hecho, creemos que Salgado Moreira y Jacques Borsgrave se conocían desde antes de la Guerra Civil, ya que los dos se dedicaban al sector automovilístico. Antes de abordar la segunda gran operación de los servicios especiales, queremos hacer un paréntesis para hablar de algunos de sus integrantes. Durante las primeras semanas, este servicio de inteligencia, algunos de sus efectivos aprovecharon su condición de agentes secretos para realizar acciones de pillaje, de saqueo y protagonizar asesinatos indiscriminados. En diciembre del 36, nuevamente diciembre del 36, algunos agentes de los servicios especiales decidieron crear una falsa embajada en Madrid con el fin de atrapar a un elevado número de personas vinculadas con las derechas que buscaban refugio diplomático. La idea no solo era capturar a estos enemigos de la República, sino también aprovechar su desesperación para robarles todo su dinero y joyas. Hay que recordar que fueron muchos los madrileños que estaban dispuestos a pagar altas cifras de dinero para lograr un refugio en alguna embajada. El alma mater de este proyecto tan rocambolesco fue Antonio Berardini, un ingeniero afiliado a la CNT que antes de la Guerra Civil había cumplido condena por estafa en la cárcel Modelo y que era amigo íntimo de Cipriano Mera. De hecho, fue su mano derecha hasta casi el final de la guerra. Le ayudó en su cometido a este Antonio Berardini Alfonso López de Letona. Acordaros este nombre. Era un antiguo miembro de Renovación Española. Sí, de Renovación Española. Antes de la guerra había sido secretario personal y escolta del político derechista Antonio Goicoechea. Bueno, pues Alfonso López de Letona decidió cambiar de bando al iniciarse la guerra civil, tras la sublevación militar, y se puso de manera incondicional del lado de la República y del lado de los servicios especiales.
Con el visto bueno del director de esta agencia de inteligencia, Berardini y López de Letona crearon en el barrio de Salamanca una embajada ficticia bajo el nombre de la bandera falsa de Siam. Se instaló en el número 12 de la calle Juan Bravo, en un antiguo hotel que había sido incautado por la CNT poco después de estallar la Guerra Civil. Antes de realizar un llamamiento sobre la existencia de una nueva embajada en Madrid, sobre todo ese llamamiento dirigido a las personas de derecha que estaban en Madrid emboscadas, estos dos agentes de los servicios especiales prepararon el Hotel A Conciencia. Entre sus paredes colocaron medios técnicos y micrófonos para escuchar las grabaciones de los futuros refugiados. Por ejemplo, en el comedor se instaló un micrófono que conectaba directamente con una habitación situada en el piso de arriba del hotel, donde Berardini y López de Letona podrían escuchar absolutamente todo lo que se hablaba en ese comedor. El propio Berardini se hizo pasar por secretario general de la embajada de Siam bajo el nombre de Gerard. El resto de diplomáticos y trabajadores de la legación, entre ellos López de Letona, eran agentes de los servicios especiales dedicados a tareas de contraespionaje. Como antiguo miembro de Renovación Española, López de Letona fue el encargado de dar a conocer entre sus conocidos de derechas la apertura en Madrid de una nueva embajada, la de Siam. Y fue el encargado también de decirles que esta nueva embajada tenía previsto acoger en sus instalaciones a personas que se encontraran perseguidas por el Frente Popular. Gracias a su difusión, unas 20 personas se refugiaron en la falsa embajada durante la primera quincena de diciembre de 1936. Eran en su mayoría miembros de la aristocracia madrileña, burgueses y algún que otro militar. Uno de ellos era el coronel Pascual Fernández Cayetuno, que estaba preso en la cárcel de Ventas y que el propio López de Letona consiguió obtener su libertad para trasladarle junto a su familia a esta falsa embajada. El propio López de Letona le llevó en un coche de los servicios especiales hasta la flamante legación de la calle Juan Bravo. A primeros de diciembre del 36, la embajada contaba con al menos 20 refugiados, como decimos, la mayoría de ellos con un alto poder adquisitivo. Su estancia en el viejo hotel no era ni mucho menos gratuita, ya que todos habían tenido que pagar altas cifras de dinero a Berardini y a López de Letona para su mantenimiento en ese crudo invierno de la Guerra Civil. Sin embargo, todo acabó de un plumazo. El 8 de diciembre de este 36, el general Miaja, presidente de la Junta de Defensa de Madrid, se enteró de la existencia de la embajada de Siam, algo que le pareció terrorífico y muy poco ético. Dio la orden inmediata a los servicios especiales de cerrar la embajada en menos de 24 horas, así que los acontecimientos se precipitaron. Salgado Moreira, Berardini y López de Letona idearon una manera de echar el cierre a la embajada de manera astuta esa misma noche. Pidieron a un grupo de milicianos de la CNT, del Grupo Campo Libre, que asaltara la embajada haciendo creer a los refugiados que ellos, los falsos diplomáticos, nada tenían que ver con el asalto, que era un asalto, que había surgido de ese grupo anarquista, de ese grupo llamado Campo Libre. Los más de 20 refugiados y sus familiares fueron detenidos inmediatamente y trasladados a un centro de detención de la CNT situado en el Palacio del Duque de Tamames, donde fueron requisados todos sus bienes, especialmente el dinero y las joyas. Tras pasar unas horas allí, le llevaron hasta las instalaciones del antiguo Colegio de Huérfanos de Telégrafos, situado en el número 75 de la carretera de Hortaleza, y allí se produjo un asesinato masivo. Según explicó López de Letona, tras la Guerra Civil, a las autoridades franquistas, la autoría de esos fusilamientos corrió a cargo de ese grupo anarquista llamado Campo Libre, aunque nosotros estamos convencidos de que siguieron una orden expresa, los milicianos de este grupo siguieron una orden expresa de los servicios especiales. Antes de seguir profundizando en otra de las operaciones que hicieron los servicios especiales durante la Guerra Civil,
quiero hablaros de dos personas que son muy importantes, al menos para nosotros, porque estaban muy próximas a Salgado Moreira, el director de estos servicios especiales. La primera de ellas se llamaba Pedro Orobón, era anarquista originario de Valladolid y fue uno de los hombres de confianza de Manuel Salgado. Tanto es así que actuaba en muchas ocasiones como chofer y escolta del director. El 18 de febrero de 1937, Salgado Moreira y Orobón realizaban un desplazamiento por los alrededores de Madrid en un Ford de los servicios especiales cuando fueron atacados por un avión enemigo, por un avión franquista. Como consecuencia del ataque, Orobón perdió la vida y Salgado Moreira quedó malherido. ¿Fue una coincidencia fatal aquel ataque de la aviación franquista contra el chofer del director de los servicios especiales o estamos hablando de un ataque premeditado? Por desgracia no tenemos respuesta a esa pregunta, pero aprovecho esta cuestión para hablaros de otra persona que creo que merece la pena mencionar. Se da la circunstancia de que otro secretario particular de Salgado Moreira en los servicios especiales era un miembro destacado de la Quinta Columna. Su nombre era Antonio Boitelier Espasa, un joven abogado simpatizante de la Falange antes de la guerra que se afilió a la CNT en diciembre de 1936 para espiar directamente a los mandos de los servicios especiales. Como hemos sabido, que entre 1936 y 1939 Boutelier pasó a los servicios secretos franquistas un gran número de datos acerca de las actuaciones de la inteligencia republicana. No descartamos de ninguna manera que este joven quinta columnista pudiera haber informado a Franco de los movimientos de Salgado Moreira y podría haber tratado de eliminar al director de los servicios especiales en ese ataque aéreo de febrero de 1937. Por cierto, que si queréis saber más acerca de la actuación de Antonio Boitelier, un personaje sin duda fascinante, podéis encontrar mucha más información en nuestro libro La Quinta Columna, editado por La Esfera de los Libros. Si entráis en nuestra web www.guerramadrid.net, encontraréis todos los detalles del mismo y los lugares donde podéis adquirirlo. Pero sigamos repasando las actividades de los servicios especiales durante este primer tramo de la Guerra Civil. Antes de meternos de lleno en su tercera y más brillante operación, vamos a hablaros de una acción que agentes de este servicio llevaron a cabo en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares. A través de varias denuncias, tuvieron conocimiento a sus agentes de que algunos vecinos del pueblo hacían señales luminosas a los sublevados desde una zona conocida con el nombre de Los Picazos. Los agentes republicanos montaron un discreto dispositivo en la zona, se infiltraron en las unidades que allí estaban acantonadas y comprobaron con sus propios ojos que efectivamente alguien hacía señales luminosas al enemigo por la noche. 4 vecinos del pueblo fueron detenidos y acusados de ser enlaces de los franquistas y de haber establecido con ellos un sistema de comunicaciones basado en luces de linternas. Sus domicilios fueron registrados y en ellos se encontraron, además de importantes cantidades de dinero, al menos 2 depósitos de armas. De los 4 detenidos, 2 de ellos fueron fusilados. Y ahora sí, nos centramos sin más dilación en la gran operación que desarrollaron los servicios especiales en la Guerra Civil antes de su disolución. El asunto de Hoyo de Manzanares nos ha venido muy bien para hablar de la última gran operación que desarrollaron los servicios especiales durante la guerra. Fue en concreto en la primavera de 1937. En esta ocasión, sus agentes volvieron a actuar en Madrid, pero fue una acción mucho más compleja que las anteriores, ya que utilizaron agentes encubiertos para desenmascarar a un grupo quintacolumnista que actuaba en la Basílica de San Francisco el Grande. Al igual que en Hoyo de Manzanares, la operación partió a raíz de unas señales luminosas. Centinelas republicanos de la 7ª División del Ejército del Centro vieron durante varias noches seguidas unas señales luminosas que se hacían desde lo más alto de la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid y que apuntaban esas señales luminosas a los altos de Cuatro Vientos. Estamos en abril de 1937. Quiero que os situéis en esa fecha, abril de 1937. El alto mando de esta división, donde los centinelas observaron las luces, puso en conocimiento de los servicios especiales lo que estaba sucediendo, lo que sus hombres habían visto. Salgado Moreira encargó las pesquisas a uno de sus mejores agentes, uno de los espías más brillantes de los servicios especiales. Su nombre era Valentín de Pedro.
Antes de la guerra había sido alférez de la Guardia Civil y ese en 1937 dirigía el segundo negociado de los servicios especiales dedicado a la contrainteligencia. Conviene hacer un paréntesis en la figura de Valentín de Pedro porque va a tener mucha importancia en esta operación que os vamos a contar a continuación. Como decimos, este alférez de la Guardia Civil era natural de Pedroñeras, Cuenca, y formaba parte de una saga familiar formada casi de manera exclusiva por miembros de la Benemérita. Su padre, sus tíos y todos sus hermanos eran integrantes del cuerpo. Valentín entre sus compañeros siempre tuvo fama de izquierdista, sin embargo todos decían de él, todo el mundo coincidía que era un gran profesional y un investigador muy avezado. De hecho, en 1935 su nombre saltó a la fama porque había conseguido salvar la vida a Azaña tras desarticular una célula que pretendía atentar contra él en el Paseo de la Castellana. Por ese motivo, luego en 1936 sería condecorado. También hay que apuntar que en la antesala de la Guerra Civil, de Pedro fue conductor personal y escolta de los ministros Portela Valladares y Ángel Galarza, y también lo fue del director de la Guardia Civil, Sebastián Pozas. Como decimos, Valentín de Pedro se puso al frente de esta operación de San Francisco el Grande y una de sus primeras decisiones fue averiguar qué actividades se realizaban dentro de la basílica. Sin mucho esfuerzo se pudo enterar que tras los bombardeos franquistas sobre Madrid, dentro de la basílica se había instalado un depósito de obras de arte que corrían el riesgo de ser destruidas durante la contienda. La Junta Delegada de Incautación y Tesoro Artístico colocó dentro de estas naves de la basílica unas 15.000 obras de arte, entre cuadros, esculturas, incluida una colección de carruajes reales que había usado la corona en los siglos XVI y XVII. Es decir, había objetos de muchísimo valor en el interior de la basílica. La basílica donde se habían observado esas luces luminosas que miraban a los altos de Cuatro Vientos. Los servicios especiales se enteraron de que al frente de este depósito de obras de arte se encontraba un afamado arquitecto que ya antes de la Guerra Civil había sido conservador de San Francisco el Grande. Se llamaba Francisco Ordets. Los agentes republicanos no tardaron mucho tiempo en descubrir que Ordets y su familia estaban conspirando en cierta manera contra los intereses de la República. Se pudieron enterar que algunas obras que allí se encontraban y que iban a ser evacuadas al extranjero habían desaparecido misteriosamente de San Francisco el Grande. También pudieron averiguar que Ordets había protagonizado un incidente tremendo cuando una unidad del ejército del centro de la República intentó instalar una pieza de artillería en los exteriores de la basílica, o cuando efectivos de un observatorio de aviación intentaron montar precisamente eso, un nuevo observatorio en lo más alto de la iglesia. Debido a estos dos incidentes, Ordets acudió a las más altas esferas de Madrid, al general Meje incluido, para evitar que se instalaran estas posiciones, haciendo hincapié en todo momento que era muy importante preservar las obras de arte que había dentro de la Basílica de San Francisco el Grande y que cualquier situación militar que colocaran en los alrededores o dentro de la Basílica pues podía ser un riesgo para las obras que se encontraban en el interior. Alegaba que, claro, que una pieza de artillería fuera de la basílica podía convertirse perfectamente en un objetivo de los franquistas. Entonces había que tener mucho cuidado. Los agentes republicanos tampoco tuvieron demasiados problemas en descubrir que el hijo de Ordets, que también se llamaba Francisco, había simpatizado con la Falange antes de que estallara la Guerra Civil. Y que todos los amigos de Francisco, de apenas 19 años, habían militado en el partido de José Antonio en 1936. Aquel grupo de jóvenes visitaba casi a diario las instalaciones de la basílica y mantenían una relación muy estrecha tanto con Francisco Ordets como con el retén de la Guardia Nacional Republicana que estaba destinado en la basílica para prevenir robos. Es decir, los falangistas o los jóvenes falangistas en cierta manera confraternizaban con los miembros de la Guardia Nacional Republicana que se encargaban de vigilar, ¿no?, que no hubiera robos en San Francisco el Grande. Con todos estos indicios, unidos por supuesto a las señales luminosas que se hacían por la noche, los servicios especiales decidieron montar una gran operación para desenmascarar a los posibles enemigos de la República que había dentro de la basílica.
A Valentín de Pedro, con el visto bueno de Salgado Moreira, se le ocurrió infiltrar a 2 de sus mejores agentes en la Basílica como miembros del retén de la Guardia Nacional Republicana. Se trataba de 2 agentes experimentados en este tipo de acciones de infiltración, cuyo cometido consistiría en ganarse la confianza de la familia Ordech y del resto de integrantes del retén de seguridad. De hecho, con el fin de empatizar con todos ellos, los 2 agentes estaban autorizados a alabar en cierta manera a los sublevados y en vertir duras críticas contra el Frente Popular. El 3 de abril de 1937, los 2 infiltrados de los servicios especiales llegaron hasta la Basílica de San Francisco el Grande. Durante días cumplieron de manera rigurosa con los turnos que les asignaron y se mostraron en todo momento como agentes muy implicados y competentes en su trabajo, algo que les permitió ganarse la confianza del cabo que estaba al frente del retén de seguridad. En una semana este cabo ya les había contado, para que os hagáis la idea, les había contado de manera confidencial que dentro de San Francisco el Grande funcionaba una organización de la Quinta Columna que tenía hilo directo con la España de Franco. Estos agentes informaron a sus superiores de que la red quinta columnista de la Basílica contactaba con los sublevados mediante un complejo sistema de señales luminosas. Estos, a su vez, también se comunicaban con ellos lanzando proyectiles sin carga que caían en las inmediaciones de la Basílica con mensajes cifrados en su interior. En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, nosotros hemos encontrado una especie de cuadernillo de operaciones mecanografíados por los miembros de los servicios especiales, donde se cuenta con todo lujo de detalles las informaciones que iban recabando, ¿no?, estos 2 infiltrados. En estas informaciones se incriminaba a una veintena de personas del entorno de San Francisco el Grande y de la Junta del Tesoro Artístico con una organización de la Quinta Columna. El 25 de mayo, Valentín de Pedro ordenó el arresto de todos los implicados en una operación que, por cierto, fue anunciada a bombo y platillo por los periódicos de la época. Un tribunal de espionaje y alta traición terminaría condenando a alguno de los implicados a muerte, es el caso de Ordech hijo, aunque su pena finalmente sería conmutada. Los implicados fueron trasladados primero a Valencia y luego a Barcelona, donde quedaron recluidos en la cárcel Modelo. Ordech padre, el conservador de San Francisco el Grande, sería condenado a 30 años de cárcel, pero obviamente no llegó a cumplirlos porque la guerra terminó, claro. De hecho, Ordech estuvo a punto de morir dentro de la prisión porque intentaron asesinarle de un disparo en el pecho mientras paseaba por el patio de esta cárcel Modelo de Barcelona. En cualquier caso, si estáis interesados en saber más sobre lo ocurrido en San Francisco el Grande, os recomiendo que leáis nuestro libro La Quinta Columna, de la Esfera de los Libros, donde le dedicamos todo un libro a este asunto, ¿no? De hecho, allí reproducimos documentos, hablamos con los descendientes de los protagonistas y mostramos algunas fotografías que son realmente interesantes sobre lo que sucedió en 1937 en este lugar tan impresionante de Madrid. La operación de San Francisco el Grande fue la última de los servicios especiales durante la Guerra Civil. A partir de junio de 1937, este servicio de inteligencia desapareció por completo para dar paso a nuevas agencias de inteligencia, ¿no?, como el SIM, el Servicio de Información Militar, o el DEDIDE. Sin efectivos, obviamente, sus efectivos, obviamente, pasaron a ocupar otros puestos dentro de la retaguardia madrileña. Por ejemplo, Salgado Moreira siguió trabajando hasta el final de la contienda para el Comité de Defensa de la CNT. De hecho, era habitual verle participar en actos y en mítines políticos junto a García Pradas, Melchor Rodríguez o incluso Federica Montseny. En 1938, por cierto, Salgado Moreira dirigió la revista Frente Libertario, donde mantuvo posiciones claramente anticomunistas, lo que le hizo estar en el blanco de las críticas del PC, del Partido Comunista. Durante el golpe de Casado, en marzo del 39, Salgado Moreira, se mantuvo partidario del mismo y cuando la guerra estaba a punto de terminar, se embarcó junto con el coronel Casado en Gandía para exiliarse de España. Se instaló en Londres y allí continuó trabajando para la CNT en el exilio, pero nos llama la atención lo que sucedió durante los últimos años de su vida. Estuvo trabajando como responsable de un restaurante donde acudían muchos exiliados republicanos.
Murió, por cierto, en la capital británica en 1967. Es decir, de ser jefe de la inteligencia republicana durante la Guerra Civil a terminar casi sus días como gerente de un restaurante. Las cosas cambian radicalmente. Salgado Moreira no fue el único miembro destacado de los servicios especiales que se exilió al extranjero. También lo hizo Antonio Berardini, el gran impulsor de la falsa embajada de Siam, un personaje sin duda de película que al final de la Guerra Civil escapó de España en avión junto con Cipriano Mera para viajar a Argelia. Una vez allí, en Argelia, fue encerrado en un campo para prisioneros republicanos, pero pudo salir de él tras alistarse a la Legión Francesa como voluntario. De hecho, participó en la Segunda Guerra Mundial con el bando aliado y trabajó en los servicios de información dado a sus conocimientos de varios idiomas, ¿no? Hablaba perfectamente español, francés e italiano. Terminada la contienda, trabajó para algunos periódicos y continuó militando en la CNT. Y desde París, por cierto, intentó fabricar papel moneda para introducir en la España de Franco billetes falsos y desestabilizar la economía del régimen franquista. Sin embargo, sabemos que no solo se dedicaba a la falsificación de pesetas, sino que también hacía lo propio con moneda de otros países como Francia, Bélgica o Italia, lo que le hizo tener estas falsificaciones problemas con la justicia, ¿no? Parisina. Berardini obtuvo la nacionalidad francesa en los años 50, vivió en París, en Montmartre, y trabajó como ingeniero y también como periodista en algún que otro periódico. Murió en los años 80 en una residencia de ancianos de París llamado el Hospital de Dios. También tenemos que hablar de lo que sucedió tras la Guerra Civil con César Ordax Avecilla, el hombre al que muchos acusaron de haber asesinado al diplomático belga Borsgrave. En abril del 39, Ordax Avecilla fue detenido por las autoridades franquistas en el puerto de Alicante, ya que no pudo embarcar al extranjero como era su propósito. Fue condenado a muerte inicialmente, aunque su pena terminó siendo conmutada. Estuvo recluido en la cárcel de Carabanchel, donde escribió una obra de teatro musical para redimir sus penas, llamada Epílogo para una noche de Reyes. A mediados de los años 40 recobró la libertad y se marchó de España para trasladarse a México, donde rehizo su vida. Murió en 1965. Y no todos los miembros de los servicios especiales tuvieron tanta suerte, entre comillas, como Salgado Moreira, Berardini o Ordax Avecilla. Algunos de sus efectivos fueron fusilados tras la Guerra Civil por las autoridades franquistas. Fue el caso de Valentín de Pedro, el oficial de la Guardia Civil que había dirigido la desarticulación del grupo quintacoronista de San Francisco el Grande. Junto a él también fue condenado a muerte y fusilado uno de los dos guardias civiles que se infiltraron en la Basílica, mientras que el otro consiguió salir de España y exiliarse al extranjero. También fue condenado a muerte Alfonso López de Letona, el viejo derechista que actuó como confidente de los servicios especiales, sobre todo en los sucesos de la falsa embajada de Siam. Las autoridades franquistas no tuvieron piedad de él a pesar de su pasado monárquico, porque consideraban que había propiciado la muerte de varias personas. Y así terminamos, amigos, el podcast de hoy. Un programa que a buen seguro que no va a pasar desapercibido para el gran público, porque nadie ha profundizado tanto como nosotros sobre la primera agencia de espionaje de la República en la Guerra Civil. En podcasts sucesivos hablaremos de otros servicios de información que tuvo la República y que actuaron durante la contienda entre el 36 y el 39. Solo me queda daros las gracias por vuestra fidelidad y recordaros que en nuestra página web tenéis toda la información relacionada con las investigaciones que vamos haciendo. Ya sabéis, www.guerraenmadrid.net. Os mando un cordial saludo y os invito a nuestro podcast. Hasta la próxima. Adiós.